No era un hombre de guerra, sino de silencio. En la quietud de la noche sus ojos absorbían cada matiz de oscuridad como si intentaran descifrar su propia sombra. Era un rey sin corona gobernando un reino de pensamientos sin compartir. A su alrededor el mundo avanzaba con la inmediatez de un huracán, pero él permanecía inmóvil, un coloso en un océano de caos. Caminaba entre los ecos de promesas incumplidas. Sus pasos eran susurros en el pasillo largo y vacío de la traición. La traición es un arte que se pinta mejor con colores apagados. El lienzo es la confianza y el pincel una sonrisa falsa. Aquí yace un hombre que había dado todo, cada sueño y esperanza, sin esperar nada a cambio. Era una luz apagada, un faro que había dejado de guiar barcos porque el mar había decidido huir. Sus pensamientos eran mares agitados, reflejándose perdidos en el frío resplandor de una luna que no ofrecía consuelo. ¿Por qué, te preguntarías, permanecería él en silencio como testigo mudo de su propio naufragio emocional? Ah, la ironía de la calma. La serenidad no siempre es sumisión. A veces es un arma poderosa, un veneno en un cáliz dorado, esperando pacientemente el momento perfecto para ser servido. Ella pensó que su silencio era una rendición, pero él lo tejía cuidadosamente como un tapiz, preparando cada hilo para un final que ni siquiera la oscuridad podría prever. Aquellos como él existen en la intersección entre la justicia y la venganza. Se mueven en la sombra, invisibles a las llamas de la ira que consumen a otros. Hay hombres que son quebrados, y hay hombres que se vuelven más nítidos en el silencio de la traición, porque ahí, en el silencio atronador de su mundo interior, él encontraba fortaleza. La fortaleza de quien sabe que las palabras son sutiles bestias, y el silencio el cazador más paciente de todos. El silencio por sí mismo es una espada sin filo, pero en las manos adecuadas es el más afilado de los cuchillos. Tú que observas desde afuera podrías ver a un hombre desarmado, pero ¡oh, qué equivocado estarías! Algunas batallas no se libran con espadas o palabras gritadas. Se libran en las profundas cavernas del alma, donde las sombras danzan y la luz lucha por entrar. Allí es donde él planea su venganza con la precisión de un escultor y la paciencia de un monje tallando la eternidad misma. Es este hombre un arquitecto de su propio destino, quien comprende el poder del tiempo. No hay prisa, porque sabe que los días son simplemente arena deslizándose entre sus dedos, y cada grano lo acerca más a esa dulce e inexorable justicia. Ella, la causante de su desgracia, tejía su propio destino, sin saber que él tejía el suyo con hilos dorados de venganza silenciosa. Se trataba de una obra maestra a medio terminar, esperando solo la pincelada final que transformaría el caos en orden. En sus ojos reflejaba una luz que no era completamente suya, era un reflejo de lo que había sido y lo que aún podría ser. Pero en el centro de ese reflejo, la imagen de una decisión tomaba forma. Él ya no sería el prisionero de promesas rotas y sueños olvidados. Había hecho un pacto no con el destino, sino consigo mismo, que este juego de silencios y miradas veladas llegaría a un clímax inesperado. Te preguntarías, ¿qué clase de hombre elegiría el silencio como aliado? No un hombre débil, te aseguro, más bien alguien que comprende el verdadero valor del control. Él esperaría mientras ella tejía, sin saber que sus hilos estaban atados a un destino que él había rediseñado con precisión. Como el rey silencioso que sabía demasiado bien que el grito es para los desesperados y el silencio para los sabios, ella confundió su quietud con cobardía, pero algunos reyes no rugen. Esperan y luego borran. Helen había dedicado toda su vida a construir un futuro prometedor para su hijo Michael. Las decisiones que tomó fueron impulsadas por un amor inquebrantable sin medir las consecuencias personales. Cuando vendió la casa en la que había invertido años de sacrificios y esfuerzos, lo hizo con la certeza de que aseguraría la prosperidad de su familia. Hipotecó su estabilidad, sacrificaría cualquier comodidad que le quedara tan solo para garantizar que Michael tuviera las oportunidades que ella nunca tuvo. Eran más que simples medidas de madre abnegada, eran apuestas al éxito y la felicidad de su hijo. Helen apostó tanto de sí misma que se olvidó de su propio valor en el proceso. Cada decisión estaba marcada por un hilo de amor, entretejiendo expectación y esperanza. Sin embargo, el telar que había construido con tanto esmero comenzó a deshilacharse cuando esas promesas se convirtieron en traiciones. Michael, en un acto inesperado de deslealtad,
No dudó en dejarse influenciar por Linda, su esposa, quien veía a Helen más como un obstáculo que como la piedra angular que había edificado su relación. Linda, con sus constantes murmuraciones, envolvió a Michael en una niebla de descontento y malestar hacia su propia madre. El respeto y la gratitud que Helen esperaba recibir se transformaron en una pared de ingratitud y desapego. Helen se encontró a sí misma en un océano de dudas, preguntándose en qué momento había perdido el control de la narrativa familiar que había intentado mantener cohesionada. Los sacrificios que hizo en nombre del amor parecían ser cuentos olvidados en la memoria de Michael, quien priorizaba la tranquilidad matrimonial sobre el reconocimiento del amor filial. Las deudas emocionales que Helen había cubierto durante toda su vida ahora se convertían en cargas invisibles apenas recordadas. Pero en su espíritu existía una fortaleza que ni Michael ni Linda podían discernir completamente. Es aquí donde entra en juego la psicología del desapego. Se dice que todo se debe invertir en el amor y nada en la desesperación. Helen, tomando un curso similar a una fénix que se prepara para ascender de sus cenizas, decidió que había llegado el tiempo de abandonar la pasividad. Empezó a vislumbrar un futuro distinto, uno donde su vida no dependía de la validación externa. Helen entendió que su poder no residía en las riquezas materiales ni en la aprobación de aquellos que la rodeaban, sino en su capacidad de rediseñar su vida. El dolor de la traición se transformó en determinación pura. Al comprender la volatilidad de su relación con Michael y Linda, Helen comenzó a recorrer un camino desalentador pero necesario hacia la justicia emocional y la restauración personal. Y es que, ¿quién decide cargar con el peso del perdón cuando en su lugar se puede optar por la enseñanza? Helen formuló un plan 1 en el que más allá de la venganza buscó la lección vital. Se convirtió en una alquimista de emociones, transmutando el dolor en una oportunidad para redefinir sus relaciones. No permitiría que sus sacrificios fueran borrados por la indiferencia de aquellos a quienes había dado todo. Al borde del abismo emocional, Helen encontró la fuerza en sí misma para girar la página. La vida que en un principio parecía un conjunto de pérdidas, ahora le ofrecía una narrativa donde podía reclamar el control. A medida que sus sacrificios se revalorizaban, no solo en términos de lecciones aprendidas, sino también en el reconocimiento tardío, Helen ascendía paso a paso hacia una existencia moldeada por sus propias decisiones y no las de otros. Esta es la esencia misma del poder personal, la habilidad de transformar las cicatrices del pasado en emblemas de sabiduría y resiliencia. Helen emergía nuevamente no como la mujer que había sido consumida por el sacrificio, sino como alguien que entendía el verdadero significado de estar atada por la libertad de perdonar, sin olvidar de sobrevivir a través del conocimiento adquirido en las sombras del dolor y de encontrar la paz en un futuro diseñado por sus propias manos. En un rincón de su propio hogar, Helen vivía atrapada bajo la sombra de Linda, su nuera, quien no perdía oportunidad para menospreciarla. Linda, con una lengua afilada y un corazón endurecido por el egoísmo, no tuvo reparo en exhibir su desprecio de forma constante. Tal autoridad moral autoimpuesta por Linda encontró justificación únicamente en el silencio cómplice de Michael, el hijo de Helen, quien prefería ignorar la disonancia que reinaba bajo su techo a confrontar la tempestad que amenazaba con desgarrar a su familia. Michael, en su deseo infructuoso de mantener la paz conyugal, se convertía en un espectador pasivo de la humillación maternal, cegado por la comodidad que le proporcionaba una vida aparentemente tranquila. La domesticidad que alguna vez Helen creyó firme como un refugio, se había convertido en una prisión donde cada interacción con Linda era una recordación cruel de su invisibilidad dentro de su propia familia. La manipulación psicológica de Linda era sutil pero eficaz. Alimentaba con migajas de empatía el deseo de Helen por ser aceptada solo para arrebatarle cualquier atisbo de consideración en un instante de crueldad bien calculada. Atrapada en un ciclo de abuso emocional, Helen se encontraba cada vez más relegada a una existencia de servidumbre emocional de la que parecía no poder escapar, pero su fortaleza interior comenzó a buscar una salida, una chispa que iluminara su camino hacia la libertad personal. El rostro inexpresivo de Michael era un reflejo perturbador de su propia inseguridad. Incapaz de tomar una posición que le costara la discordia conyugal, optaba por una neutralidad que cada día pesaba más en la moral y las emociones de su madre. La pasividad de Michael actuaba como un veneno silencioso, alimentando una relación disfuncional
que deterioraba tanto los lazos familiares como la dignidad con la que Helen una vez vivió. En los ojos de Helen, el sacrificio que había hecho por su hijo se transformaba en una deuda de gratitud no correspondida, una inversión emocional devorada por la indiferencia. La insatisfacción crecía en el silencio, y los gestos no correspondidos, convirtiendo la casa en una embarcación a la deriva desnuda de amor y compromisos sinceros. Pero bajo las sombras de la humillación, Helen alimentaba una pequeña llamarada de esperanza, un recordatorio constante de su propio valor, una promesa internalizada de justicia. Mientras historias invisibles de dolor y falta de reconocimiento colgaban como nubes sobre su hogar, Helen orquestaba en silencio su propia liberación, delineando un plan que no solo restauraría su dignidad, sino también enseñaría a su familia el costo de la arrogancia y la indiferencia. Mientras las humillaciones de Linda y la inacción de Michael se sumaban, Helen se preparaba para abrir una nueva puerta en su vida, una que la liberaría de las cadenas del desprecio y la exclusión emocional. La herencia inesperada de su difunto hermano Daniel pronto cambiaría las reglas del juego, dándole no solo el poder monetario, sino también un renovado sentido de valor personal. Las herramientas que la fortuna le entregó serían alfileres en la estructura cuidadosamente pullida de la ilusión de autonomía que Linda sostenía sobre su vida. La omitida conexión emocional entre madre e hijo se vio ensombrecida aún más por las tensiones que Linda traía a su convivencia. Sin embargo, Helen encontraba consuelo en imaginar un futuro distinto, un camino estratégico bien planificado para restablecer el equilibrio perdido. La espera casi insoportable dio comienzo al inicio de una obra maestra de justicia deliberada, utilizando la misma indiferencia de Michael contra él y la audacia de Linda como trampolín para su propia liberación y reivindicación. Con cada detalle discretamente calculado, Helen se movía más cerca de la realización de un sueño de reivindicación que había alimentado en la soledad de sus noches despierta. Con cálculo meticuloso y dignidad renovada, esperó pacientemente el momento oportuno para revelar la verdadera naturaleza de su transformación. De este modo, Helen se preparaba no solo para rehacer su mundo interior, sino también ofrecer una lección duradera a quienes alguna vez subestimaron la profundidad de su fortaleza interior. Helen se había encontrado caminando sobre una cuerda floja con cada paso resonando en la sorda quietud de su hogar. Las luces del día se desperdigaban a través de las cortinas dibujando sombras largas y pesadas que parecían susurrar la verdad que todos fingían ignorar. En cada interacción se sentía invisible como una figura decorativa en un escenario donde sus esfuerzos y sacrificios habían sido cubiertos por el polvo de la indiferencia. Linda, su nuera, era la autora de este manifiesto de desprecio, una presencia que exudaba una constante exigencia por su retirada, con miradas que transmitían más que palabras nunca podrían. El vínculo madre-hijo que Helen había nutrido con amor y desvelo, ahora pendía de un hilo desgastado por el peso de las omisiones de Michael. Oírle mascar sentencias de acuerdo silencioso ante las insinuaciones de Linda era un eco constante que reverberaba en su mente, recordándole que ya no poseía un hogar, sino un espacio prestado en un tiempo prestado. Cuando Linda le sugirió directamente que debía buscar otro lugar para vivir, que su presencia era una carga incómoda, Helen se sintió como un espectador en su propia vida con Michael, observando desde las sombras, sin una palabra de oposición que apaciguara el rugir del caos interno que sentía. Con cada día que pasaba, Helen sintió cómo las paredes se acercaban sofocando los pocos momentos de paz que intentaba rescatar con recuerdos del amor que un fugitivo Michael le había prometido. La traición no era solo una ruptura de confianza, sino una laceración que desgarraba cada fibra de su ser. Cada promesa de lealtad rota se convirtió en un grito silencioso por justicia. Justo cuando el dolor amenazaba con reducirla a cenizas, el mundo ofreció un rayo de esperanza. La fortuna inesperada que dejó su hermano Daniel no era simplemente un alivio financiero, sino una armadura incandescente que la envolvía dándole el poder y la autonomía que le habían sido usurpados. Ahora, con los medios para reescribir su narrativa, Helen se rehacía piedra por piedra, y paso a paso, no solo para vengarse, sino para resurgir con una dignidad que nadie más podía arrebatarle.
El intelecto agudo de Helen había estado observando, calculando como un ajedrecista que esperaba el momento para ejecutar un movimiento magistral. Esa herencia era su as bajo la manga, y con la astucia de quien ha visto suficiente del juego emocional, empezó a tejer una telaraña de justicia cuidadosamente orquestada. Buscó a un abogado confiable que la ayudara a delinear un esquema que no solo compensara los agravios, sino que también proporcionara una lección duradera a aquellos que la habían subestimado. Ella entendía que el cosmos se equilibraría por mucho que la balanza se inclinará en su contra, y estaba dispuesta a ser el agente de ese balance. Mientras preparaba su jugada, Maestra Helen actuaba con la tranquilidad de quienes saben lo que se avecina. Cada día se acercaba con una serenidad que contrarrestaba las tensiones ocultas detrás de las puertas cerradas. Sabía que era solo cuestión de tiempo para que las piezas cayeran en su lugar, y que su partida no estaba tan lejos. Observaba cómo Michael y Linda, sin saberlo, ataban más cabos cada día preparando el escenario para la revelación que por fin pondría de manifiesto la verdad de su transformación. Helen entendía que la venganza es un plato que se sirve mejor con precisión y planificación, no con la hazaña de un impulso momentáneo. Con esta comprensión, pacientemente tejió su camino hacia un desenlace que no solo significaría justicia para ella, sino también una oportunidad de renacimiento, una redención que había anhelado durante esos largos días de introspección. Las lecciones que aprendió de esos días oscuros no quedaron olvidadas en el eufórico resplandor de su nueva fortuna. Helen se aseguraría de que sus acciones resonaran no solo en el corazón de aquellos que la habían herido, sino también en su propio espíritu, dejándola lista para avanzar con la fortaleza de quien ha enfrentado la tormenta y ha logrado emerger intacta. Así se preparó para el inevitable clímax de su historia, un giro en su narrativa, del cual ella misma sería artífice y testigo. Helen, una mujer renovada por la inesperada fortuna heredada de su hermano, encontró en ese rayo de esperanza la chispa necesaria para iluminar su camino hacia la justicia. Con el apoyo de un abogado comenzó a tejer una compleja red de legalidades y estrategias, cada movimiento cuidadosamente diseñado para garantizar que sus acciones no solo fueran imposibles de impugnar, sino también imbuidas con el mismo rigor y precisión que había aprendido de los duros sacrificios de su pasado. No se trataba simplemente de obtener el control sobre Michael y Linda. Helen comprendía profundamente que una venganza impulsiva no haría nada por sanarla, pero un plan meticuloso y bien ejecutado podría remodelar el tejido mismo de sus relaciones familiares, mientras le brindaba la tan anhelada restauración de su dignidad. Así comenzó a rastrear los movimientos financieros de Michael y Linda, encontrando grietas en su aparente estabilidad, lugares donde podía insertar su influencia con sutilidad y eficacia. Mientras ellos continuaban viviendo en su burbuja de seguridad ilusoria, Helen aseguraba cada pequeña concesión que daba lugar a su eventual ventaja. Las reuniones legales se transformaron en un ritual, cada cita una escalera más hacia su eventual ascensión a la liberación emocional. El abogado, un profesional preciso y calculador, respetó la astucia con la que Helen manejaba la situación, actuando como un sabio consejero en este juego, en el que ambos se involucraron completamente. Las noticias de su sorpresiva riqueza, aún desconocidas para la familia Helen, observaba los acontecimientos con calma, usando su nueva posición para crear las condiciones perfectas que conducirían a su revelación sorpresa. A menudo en las silenciosas horas de la madrugada reflexionaba sobre la ironía de que la fortuna de su hermano, una bendición inesperada, fuera el catalizador para la expansión de su mundo. Recordaba a Daniel con agradecimiento renovado. Sus recuerdos alimentaban el fuego que encendía su ansia de justicia. Michael y Linda, cegados por su falsa seguridad, no sospechaban que cada paso los acercaba más al umbral de su desacreditación. Helen, en su taimada compostura, les ofrecía pequeñas ayudas financieras disfrazadas de consejo familiar, fortaleciendo sus lazos superficiales, mientras lentamente construía la estructura de su eventual caída. Así Helen jugó su rol hábilmente, mezclando cada acto de aparente apoyo con una salpicadura de veneno legal, dispuesta a debilitar secretamente sus cimientos. El día que Helen finalmente optó por revelar su posición, no lo hizo con un despliegue ruidoso y dramático.
Su elección fue táctico y silencioso, una simple puesta en escena de documentos presentados, donde Michael y Linda, a punta de revelaciones escalofriantes, vieron por primera vez el alcance del control que Helen había logrado consolidar. Fue un golpe decisivo, un desconcertante reajuste de poder que dejaba clara la nueva realidad fija en torno a la figura de Helen. Impactados por la magnitud de su error de cálculo, Michael y Linda fueron forzados a un nuevo entendimiento de su situación. Las piezas que se habían movido en la penumbra ahora brillaban claramente ante ellos, entrelazando la red de decisiones fatídicas que los llevaron hasta allí. Con el conocimiento de los términos que ahora dictaban sus vidas, tuvieron que aprender a recablear su percepción de Helen, ya no vista como una madre o suegra vulnerable, sino como una mujer reforzada por el hierro de sus propias experiencias y potencial financiero. Sin embargo, Helen no estaba deseosa de dejar que la humillación fuera el único legado de su venganza. Comprendía que el verdadero triunfo reside en el cambio genuino de perspectiva y en el renacimiento de conexiones más profundas. Ella planeaba establecer nuevas reglas que fomentaran el crecimiento y la autocomprensión, un camino que aliviaría su carga emocional, permaneciendo dentro del territorio del respeto mutuo y la autorreflexión. En su interior, Helen supo que su viaje había sido en última instancia no solo una reestructuración de roles, sino también una liberación completa de los pesados grilletes de la deslealtad que una vez la encadenaron. Así, en un acto de magnanimidad calculada, Helen optó por ofrecer a Michael y Linda una oportunidad de reajuste. Ella se aseguraría de que las lecciones aprendidas no se diluyeran en el fragor del momento, sino que se transformaran en cimientos para un futuro más compasivo y comprensivo. En ese aula de lecciones duras y cambios implacables, Helen se convirtió en no solo la arquitecta de su destino, sino también una figura de esperanza para aquellos atados por el engaño del infortunio inmediato, una guía que había viajado desde el abismo hasta el umbral de su propio poder. En la penumbra del cambio, cuando el corazón duele y la traición se siente como un eco constante en el pecho, Helen entendió que mantener el equilibrio entre venganza y justicia es un arte que pocos dominan. Con el apoyo firme de su abogado, cuyos conocimientos legales eran tan afilados como su determinación, Helen comenzó a trazar el marco de su estrategia. Ella no buscaba simplemente hacerles sentir a Michael y Linda la misma desesperación que había sentido, sino iluminar un nuevo camino hacia el respeto mutuo. Helen, con su renovado conocimiento financiero, decidió que había que establecer un plan que no solo fuera retributivo, sino instructivo. Ella no deseaba ser vista como una figura vengativa que impone castigo, sino como un símbolo de resiliencia que transforma la adversidad en una lección de vida. Sabía que la clave estaba en orquestar una situación que obligara a Michael y a Linda a observar sus acciones bajo una nueva luz. En lugar de aferrarse a la ira, Helen escogió un enfoque en el que el poder de la introspección y la consecuencia personal sería más efectivo y duradero que cualquier reprimenda verbal. Cada movimiento en el tablero de su vida fue calculado con precisión. Helen inició invirtiendo parte de su herencia en la compra selectiva de deudas que, bajo la apariencia de ser inofensivas, lentamente ataron a Michael y Linda a una estructura financiera que solo ella podía desmantelar. En el juego de ajedrez que había montado, cada nuevo pago atrasado y cada tasa de interés que se acumulaba eran recordatorios palpables de que detrás de sus acciones había un arquitecto invisible. No obstante, Helen no pretendía llevarlos a la ruina. Su meta era enseñarles, como lo haría un maestro, que la humildad y la conciencia son piedras angulares esenciales en la construcción de cualquier vida digna. Mientras ellos continuaban su ciclo de excesos sin preocuparse por las consecuencias, Helen observaba pacientemente, permitiendo que la trampa se cerrara lentamente alrededor de ellos, aún teniendo la gracia y magnanimidad de detener el proceso en el momento justo. Michael y Linda aún no eran conscientes de que cada paso que daban los llevaba más cerca de una revelación que cambiaría sus vidas para siempre. La revelación llegó como una tormenta en un cielo azul. Cuando Helen finalmente reveló que era ella quien tenía el control de sus deudas, el shock en el rostro de Michael fue casi palpable. Linda, siempre confiada en su control sobre las situaciones, se encontró con la realidad de que su comportamiento pasado la rodeaba y la juzgaba.
Ahora ellos estaban sujetos a las lecciones que Helen había establecido como reglas firmes de un juego que no comprendían totalmente, pero que estaban obligados a jugar. Tener el poder sobre el destino financiero de Michael y Linda clamaba la victoria por sí mismo, pero Helen escogió usar esa autoridad para establecer nuevas normas de interacción, reglas que no degradaban, sino que edificaban. Negándose a bajar a su nivel, Helen decidió restaurar su dignidad de una manera que pudiera encaminarlos hacia la empatía y el respeto. Era su oportunidad de moldearlos hacia mejores versiones de sí mismos. Michael y Linda se encontraron en la incómoda posición de renegociar su percepción de Helen. Ya no era simplemente una madre a la que podían manipular o desatender. Había demostrado ser una fuerza de la naturaleza a una mujer que desde su aparente fragilidad había dado un giro inesperado a su universo. Helen ya no era la víctima, era la matrona de un dominio que se expandía y redefinía las dinámicas familiares. Helen demostró que el poder genuino no descansa en la opresión, sino en la capacidad de guiar a otros hacia un entendimiento más profundo y compasivo. Al final, la venganza fue dulcemente equilibrada, por un propósito más elevado: mostrar que la justicia sin empatía es estéril. En lugar de dejar cicatrices, Helen esculpió caminos hacia la redención personal y la mejora familiar, dejando a Michael y Linda con una lección que se sembró en la introspección y floreció en el cambio verdadero. Coincidiendo con el desarrollo de su plan maestro, Helen se había convertido en una figura enigmáticamente formidable dentro de un juego que ella misma había comenzado a liberar. Michael y Linda, sin sospecharlo, se encontraron atrapados en la complejidad de las redes financieras que tejían su propio lazo. Cada movimiento que realizó Helen no era imprudente ni impulsivo, sino meticulosamente calculado bajo la tutela de un astuto asesor legal. Si ellos establecieron problemas, ella cuidadosamente les ofreció tentaciones disfrazadas de soluciones, sabiendo que su instinto de avaricia lo tomaría como un salvavidas en aguas turbulentas. Su estrategia era inmisericordia en su sencillez. Compró sus deudas cuando el precio era tan bajo como su lealtad le había hecho sentirse alguna vez. El poder que había depositado en sus manos era equivalente a la fe que ella había entregado en su juventud, una fe que había sido traicionada por la indiferencia de quienes más amaba. Pero el objetivo de Helen no era simplemente revocar la justicia, era convertir a sus ofensores en alumnos de las mismas lecciones que alguna vez pasaron por alto. En la superficie la vida parecía seguir su curso habitual para la pareja, pero en realidad cada factura pagada y cada cuota aplazada eran cartas bajo las mangas de Helen. Les presentaba oportunidades aparentemente generosas y atractivas para expandir sus ambiciones, empujando suavemente sus límites hacia el extremo. Y ellos, como personajes de una novela sin saber que la autora los observa, caían en el señuelo. Esta supuesta filantropía era el tipo de desafío que solo terminaría en un despertar brusco no tan diferente de las revelaciones que dividirían su narrativa familiar. ¿Por qué Helen optó por este enfoque en lugar de buscar una confrontación directa? Imagina sentarte en la butaca de espectador, mientras los actores principales se desgastan su cada acción, un paso más cerca de comprender la magnitud de su descuido. El poder de esta estrategia radicó en la sabiduría de quien ha aprendido a leer las motivaciones humanas como un libro abierto. Podría haber desencadenado el conflicto en cualquier momento, pero Helen eligió esperar pacientemente, permitiéndoles forjar sus artilugios de infortunio, mientras el lazo en torno a sus finanzas se apretaba con cada nuevo giro de la trama. Mientras continuaban sumidos en su ilusión de control, Helen no dejó de observar cómo sus actos eran el telar de consecuencias. Era un recuerdo dolorosamente dulce de cómo los cimientos de confianza pueden construirse en un terreno tan inestable que tarde o temprano debe colapsar. Cada conversación desmedida sobre su ineptitud, cada mirada que alguna vez recibió con desdén, ahora se devolvía a ellos en forma de realidades económicas inexorables. Podías prever que ellos mismos se convertirían en arquitectos de su confinamiento. Lo que percibieron como autonomía era un espejismo cuidadosamente diseñado. Su necesidad de mantener las apariencias los llevó más profundamente a un entramado de ilusiones cuidadosamente maniobradas. Helen convirtió cada acto de aparente indulgencia en un pacto no verbal, enseñándoles que la vida, rara vez, ofrece segundas oportunidades para aquellos que no aprecian el significado de altruismo y responsabilidad. La esperada revelación vendría como la calma antes de la tormenta,
cuando Helen finalmente revelara sus cartas. Hasta entonces su mirada hacia un futuro iluminado por el deseo de justicia, no de venganza, iluminó el camino. No estaba interesada en la humillación, sino en la instrucción permanente. Era un esfuerzo por extraer de sus corazones la raíz de la indiferencia y plantar en su lugar las semillas de la conciencia. Helen no buscaba honores ni celebrar una victoria a expensas de su paz interior. Su meta era que Michael y Linda se miraran al espejo de la inteligencia emocional y viera reflejados los rostros de lo que podrían haber llegado a ser. Para Helen, reconstruir sus vidas sobre una base nueva, hecha no de manipulación, sino de ética consciente, era la verdadera victoria. La serenidad se desmorona con una revelación que altera cada fibra en la estructura ya tambaleante de la familia. La mesa está puesta y las cartas descubiertas, todas a la luz de una verdad que Helen había tejido con esmero y estrategia. Michael, antaño el hijo favorito y ahora oscilando entre la incredulidad y el miedo, queda helado al darse cuenta de que aquello que consideraba impenetrable se había derrumbado sin aviso. Y Linda, quien siempre subestimó la fortaleza silenciosa de Helen, está ahora atada por el mismo instrumento que empleó para su propia protección, el control financiero. Ellos son ahora peones en este tablero, empeñados en una deuda que Helen astutamente había recogido en su favor. La misma deuda que pensaban era su red de seguridad se convierte en una soga que acorta su margen de maniobra. Por tanto tiempo la arrogancia había sido su escudo, y ahora se descubre como una armadura defectuosa, incapaz de protegerlos del reflejo implacable del error propio. Helen, sin embargo, no expresa un solo gesto de burla ni aviva el fuego de la vergüenza. En cambio, ella despliega su plan sin aspavientos, sin alardear del poder absoluto que posee sobre su futuro financiero. La maestría de Helen descansa en su capacidad para utilizar el sistema que una vez la mantuvo atrapada y convertirlo en una herramienta para la educación moral. Mientras la ira parece ser la respuesta instintiva para muchos, para Helen no es sino una cortina de humo que desvía del objetivo final, la transformación genuina. Michael y Linda deben aprender de sus errores, no ser consumidos por ellos. Las noches se vuelven largas para Michael, quien ahora tiene que reconciliar los escollos pasados con las consecuencias presentes. Visualiza las oportunidades perdidas y se enfrenta a los fantasmas de sus decisiones, sin el refugio de las mentiras convenientes. La tristeza que alguna vez fue una sombra incómoda, ahora toma forma de una cruda realidad implacable y demandante en su claridad. Mientras tanto, Linda, cuya práctica constante de manipulación se engriseció en los suburbios de sus inseguridades, tiene la oportunidad de redefinir la narrativa que una vez controlaba uno, no puede refutar su propia historia, solo corregirla. Helen les ofrece algo inusualmente amoroso en su aparente frialdad, la responsabilidad de poseer sus propias decisiones. No hay gruñidos ni confrontaciones altisonantes, solo un acuerdo sobre el papel que se transforma en un imperativo moral. Son estas decisiones las que invitan a la reflexión, a comprender que la redención no nace del miedo al castigo, sino en el deseo de reconocer y redimir faltas. La sutil diferencia remarca la evolución de Helen de custodiada a guardiana formadora y guía de su propia narrativa. Este inusitado desenlace plantea una disyuntiva radiante y provocadora. La consecuencia que emerge del engranaje de Helen no es la destrucción de su familia, sino un reensamblaje, una cadena inquebrantable que se forja a través de la fuerza de la reconstrucción, no de la ruina. A ellos les queda volver a escribir sus roles, no en base a error, sino en el reflejo de una mujer que transformó su vulnerabilidad en una armadura inquebrantable, una arquitectura de posibilidades que les convoca a emprender su propia transformación. La dama que alguna vez fue considerada sombra en su propia casa, ha resurgido como el faro de luz que impulsa un redescubrimiento familiar. Helen, reflejando el deseo de un comienzo fresco y auténtico, reclama no solo sus derechos, sino también un lugar en el devenir de su saga. Para Michael y Linda, el poder de su madre para delinear una narrativa de redención se convierte en una oportunidad inusitada y transformadora. En última instancia, no es la fortaleza de Helen la que determina su destino, sino su elección consciente de usar esta fuerza para levantar en lugar de derrumbar. El poder de Helen es palpable emanando de cada decisión calculada
que toma mientras navega por la compleja red de relaciones que ha tejido su familia. Ella observa cómo Michael y Linda finalmente confrontan la realidad de las consecuencias de sus decisiones pasadas. A través de esta nueva dinámica instaurada por Helen, el error se convierte en una herramienta de aprendizaje, una oportunidad para cultivar humildad y resiliencia. Este no es un castigo, sino un duro despertar a la verdadera fragilidad que yace bajo la fachada de su dominio conyugal. Los días avanzan y cada día presenta una lucha diferente para Michael y Linda. Ya no pueden ignorar las responsabilidades financieras que Helen ha establecido como una condición para su presencia en el hogar. La situación es desconcertante para Linda, quien ha estado acostumbrada a vivir con cierta despreocupación material. Su orgullo queda herido al tener que buscar un trabajo que le permita cumplir con su parte del trato, y aunque al principio se resiste poco a poco, empieza a ver el valor del esfuerzo honesto. A medida que Linda se sumerge en el ámbito laboral, experimenta una transformación interna. El verme sola frente a las expectativas laborales y económicas le hace replantear su percepción del valor humano, algo que Helen ha intentado inculcar sin éxito durante años. Cada cheque ganado con trabajo arduo la acerca un poco más a la comprensión de las lecciones que Helen ha tratado de impartir. Michael, por su parte, se encuentra en un camino paralelo pero diferente. Su relación con Helen comienza a sanarse a través de conversaciones difíciles y cargadas de sentimiento en las que finalmente admite la profundidad de su ingratitud. Esto es más que un intercambio de palabras. Es una reconciliación que nace del reconocimiento de que el amor de una madre es incondicional pero no eterno. Sus encuentros están salpicados de pausas dolorosas, pero esas pausas son donde Helen encuentra el espacio para perdonar. Ella recuerda su propia juventud, sus fallos y las oportunidades de redención que supo aceptar. Está dispuesta a ofrecerle lo mismo a su hijo. Helen observa desde la distancia cómo las piezas de su familia empiezan a reacomodarse. Hay dolor y resistencia, pero también hay crecimiento. El vinagre de la traición da paso al vino de la madurez. Esta es la justicia de Helen. Una justicia que no busca venganza ni humillación, sino una reconstrucción tangible y duradera. La paz interna que siente es el reflejo de que ha conseguido emplear su poder no para destruir, sino para sanar. La casa que antes se llenaba de gritos y peleas, ahora se baña de un silencio reconfortante, donde cada miembro de la familia empieza a encontrar su lugar en este nuevo orden. Tal vez nunca intercambian palabras de gratitud abiertamente, pero cada acción de Michael y Linda habla de la reconciliación y del reconocimiento de un sacrificio que no habían sabido valorar. Helen, finalmente en paz, emprende un nuevo capítulo en su vida. Encuentra un espacio propio, un refugio que ha construido para ella misma. No es un escape de su familia, sino un lugar donde puede ser quien realmente es, sin las cadenas del pasado. En este hogar renovado, Helen se rodea de objetos y recuerdos que le brindan alegría, luz y una silenciosa fortaleza. Es un recordatorio diario de que ha surgido de las cenizas más fuerte que nunca. La transformación de su entorno sirve también para recordarles a todos la realidad inalienable de que el poder verdadero se basa en la opción de edificar, nunca en la destrucción. Helen ha utilizado su nueva fortuna no como arma sino como herramienta, ayudando a reconstruir desde las ruinas una familia que puede ahora mirar hacia el futuro con esperanza y determinación. El viaje de Helen inspira, su historia resuena en aquellos que alguna vez sintieron que no tenían voz. Al ser testigo del renacimiento de su familia, Helen considera la posibilidad de escribir su historia, no para generar sensacionalismo ni escarnio, sino para inspirar a una generación de mujeres que aún luchan dentro de murallas invisibles. El legado de Helen será uno de conmovedora resistencia servido en bandeja a través de una narrativa de esperanza y regeneración. Este es el verdadero triunfo de Helen, no la caída de aquellos que la habían menospreciado, sino el resurgimiento de una identidad que estuvo demasiado tiempo reprimida. La justicia ha prevalecido de la única forma que debía, con amor restaurado, con familias reconciliadas, y con un futuro que por primera vez en mucho tiempo parece tan brillante como el amanecer. La historia de Helen parece el epítome del renacimiento desde las cenizas, un viaje complejo de redescubrimiento personal y ajuste de cuentas. A medida que Michael y Linda enfrentan las consecuencias de su propio egoísmo,
no puede evitar observar el cambio que se extiende como un río subterráneo que lentamente transforma el lecho rocoso de sus corazones endurecidos. Después de una serie de reveses financieros, Michael y Linda comienzan a comprender el verdadero valor del trabajo duro y lo que Helen realmente deseaba que aprendieran. La rutina que una vez despreciaron, el trabajo que evitaban con excusas y atajos, ahora se vuelve su única salida. Michael siente por primera vez en años la carga del amanecer sobre sus hombros, el peso de tener que levantarse cada día sabiendo que no hay más red de seguridad que cada esfuerzo. Cada gota de sudor se traduce directamente en sobrevivencia. Linda, por su parte, experimenta una realidad que había ignorado desde su matrimonio con Michael. La experiencia del trabajo la arrastra a un ámbito de humildad y empatía que jamás había permitido florecer dentro de ella. Se le abre abruptamente un mundo que giraba en paralelo al suyo, donde no existe el lujo de mirar desde arriba. No obstante, este despertar no es una mera lección de supervivencia, sino un proceso doloroso que implica mirar hacia adentro y reconocer que sus caídas no son más que consecuencia de sus propias decisiones. Michael y Linda se ven forzados a reevaluar cada instante en que tomaron el camino fácil, cada oportunidad que trampearon. Los ecos de las humillaciones que alguna vez Helen soportó resuenan dentro de sus recuerdos, y cada día trabajan hacia una débil pero creciente comprensión de lo que significa el respeto. Durante este proceso, Helen observa silenciosamente desde la distancia. En lugar de ceder a la satisfacción del rencor cumplido, elige utilizar su influencia como herramienta de enseñanza. En el corazón de Helen hay un profundo deseo de reconstruir, de ver nacer algo nuevo de las ruinas, de lo que una vez fue una estructura desvencijada de relaciones. Utiliza su poder no como un yugo, sino como un canal hacia un aprendizaje que de otra manera jamás habrían comprendido. A medida que Michael y Linda navegan por este nuevo y desafiante escenario, algo dentro de ellos comienza a cambiar. La voz de Helen, antes ignorada, ahora resuena como un eco constante en sus mentes, guiando cada uno de sus pasos. Lentamente, casi sin darse cuenta, comienzan a imitarla, a preguntar cómo Helen encontraría la salida, cómo manejaría el agotamiento del día a día. Es en esta imitación que comienza su transformación más radical. La empatía lentamente toca sus corazones, abriendo paso a sentimientos que jamás habrían considerado ver en sí mismos. Incluso en medio de esta lucha silenciosa y activa, existe un entendimiento colectivo emergente, el reconocimiento de que cualquier castigo autoimpuesto es superficial comparado con el precio tangible del perdón genuino. La humildad que Michael y Linda empiezan a descubrir no viene de las obligaciones financieras, sino de un profundo anhelo de redimir un amor familiar que habían perdido. Y así el ciclo de restitución encuentra su ritmo. Helen, vigilante y paciente, permite que los hilos de la vida se entrelacen, formando un tapiz de evolución personal y familiar que redefine cada rol, cada dinámica. Es un recordatorio de que incluso en los momentos más difíciles, el revés puede transformarse en una deleitante reconciliación, una celebración no solo de lo que se ha superado, sino de la humanidad redescubierta en cada uno de sus protagonistas. El camino hacia la humildad es arduo y está lleno de obstáculos, pero también está iluminado por la esperanza de aquellos que eligen cambiar y por el coraje de quienes, como Helen, abren la puerta a un amor transformador. En el relato que ella misma teje, Helen revela que las verdaderas lecciones de vida a menudo no se aprenden en la abundancia, sino en el humilde reconocimiento de los propios errores y en la búsqueda de una luz que brilla más allá de las sombras más oscuras. Encontrar un nuevo hogar es más que solo un cambio de dirección postal para Helen. Es un acto simbólico de retomar el control de su vida. Con la herencia inesperada de su hermano Daniel como catalizador, Helen se embarca en un proyecto para construir su santuario, un espacio donde las sombras del pasado no puedan encontrar refugio. Cada ladrillo, cada trozo de madera, se convierte en un testimonio de su resiliencia y determinación por crear un sitio que refleje no solo su nuevo éxito financiero, sino también su renacida paz interior. Aquí el concepto de hogar trasciende lo físico y se adentra en lo emocional y lo espiritual, marcando el sitio donde Helen puede permitirse ser verdaderamente ella misma, sin temor a juicios ni presiones externas.
El pasado, con todas sus traiciones y desencuentros, se convierte en un recuerdo distante que alimenta su deseo de forjar algo completamente propio. Ya no vive bajo el techo de quienes la hirieron, sino que ha construido un refugio que la abraza con calidez y dignidad. Es aquí donde Helen experimenta la libertad que había sido duramente reprimida en ella durante años, una libertad que solo es posible cuando uno finalmente puede decir: esta es mi casa. Con cada paso en su nuevo hogar, Helen siente cómo la carga del dolor se desvanece lentamente. Las paredes no solo resguardan su cuerpo del frío y el viento, sino que también resguardan su corazón de los recuerdos amargos que una vez penetraron su vida. Este nuevo espacio no es solo un refugio, sino un símbolo imborrable de victoria contra adversidades que parecían insuperables. Al establecer su territorio, un territorio que ella elige explorar sola, Helen se asegura de que cada rincón del hogar refleje las lecciones aprendidas y las aspiraciones que aún guarda. Está rodeada de belleza y confort, pero sobre todo de una paz merecida, que la envuelve cada día al despertar. Los días de angustia en casa de Michael y Linda apenas son un eco distante, un recordatorio de hasta dónde ha llegado. Por otro lado, esta mudanza no se trata solo de escaparse de un entorno tóxico. Se trata de cultivar un nuevo principio fortalecido por la sabiduría adquirida a través del dolor. Aquí Helen descubre una fortaleza interior que había estado soterrada bajo capas de expectativas externas. Es el surgimiento de una Helen que vive no solo en la seguridad financiera, sino en la aceptación completa de sí misma. Las experiencias que ha vivido no la definen, sino que la empoderan. Al construir su futuro, Helen también construye un legado personal para aquellos que la rodean. Una historia de supervivencia y trascendencia que inspira a otros. Es un viaje de reivindicación personal, donde cada decisión está impulsada por el deseo de honrar su propia felicidad y la dignidad que le fue negada durante tanto tiempo. Al mismo tiempo, su conexión con su hijo Michael comienza a resurgir bajo esta nueva luz. Alejada de las manipulaciones de Linda, Michael ve a su madre desde una perspectiva renovada, reconociendo las luchas y sacrificios que antes se negaba a aceptar. Este nuevo escenario ofrece a Michael la oportunidad de aprender de su madre, sin las distracciones de su vida anterior, habilitando un lento, pero constante proceso de reconciliación y redescubrimiento. Helen abre las puertas a un amor renovado por su familia, un amor que ahora está basado en el respeto y el reconocimiento mutuo de errores y triunfos. Aquí encontramos el verdadero propósito de su largo y tumultuoso viaje. No solo es un regreso al hogar en un sentido físico, sino también un regreso al corazón de lo que significa ser parte de una familia. Una familia que ahora busca sanar tanto colectiva como individualmente, donde cada integrante finalmente comprende el valor de la empatía y la compasión. En este entorno de sanación, incluso Linda comienza a sentir los efectos de este cambio. Obligada a enfrentar los desafíos del mundo laboral, Linda experimenta un despertar que la transforma en una figura más comprensiva y humilde. A través de su trabajo, encuentra una nueva apreciación por lo que Helen ha soportado, llevando a una inesperada reconciliación que, aunque incierta en sus primeros pasos, promete un camino de entendimiento y cohesión familiar. Con su nuevo hogar construido y su vida renovada, Helen mira hacia el futuro con un optimismo sereno. La satisfacción que ahora llena sus días no proviene simplemente de la justicia obtenida, sino de la paz alcanzada y de la esperanza que ha logrado infundir en las relaciones que más le importan. Su historia se convierte en un recordatorio poderoso de que, aunque el camino pueda ser arduo, la tenacidad y la búsqueda incesante de un propósito noble siempre conducen a un final más triunfante. Mientras Helen se sumerge en esta nueva etapa de redescubrimiento familiar, el reconocimiento de los errores por parte de Michael marca un punto de inflexión crucial. Las conversaciones comienzan como un tímido intento de reconciliación, pero pronto evolucionan en un diálogo sincero, libre de recriminaciones y cargado de introspección. Michael, por primera vez, ve a su madre como algo más que una figura sacrificada para su beneficio. Ahora la reconoce como una persona con sus propias heridas y anhelos. Este cambio no surge de la nada. La estrategia de Helen no solo fue brillante, sino también audaz, manteniendo un equilibrio delicado entre la justicia y la compasión. Ella se convierte en el catalizador que permite a Michael afrontar sus culpas,
no desde la vergüenza, sino desde un lugar de crecimiento personal. A través de estas interacciones, Michael empieza a desmontar las defensas que durante tanto tiempo mantuvo erectas, permitiéndose a sí mismo sentir la pérdida, el dolor y la alegría de reconciliarse con su propia historia. En paralelo, este proceso de sanación desencadena en Linda una serie de revelaciones personales. La mujer que alguna vez fue sinónimo de control y desdén, se ve forzada a adaptarse a un mundo donde la empatía se valora más que el poder. Al enfrentarse a las exigencias de un ambiente laboral competitivo, Linda encuentra una nueva perspectiva sobre las batallas silenciosas que Helen enfrentó. Este despertar la hace replantearse muchos de sus comportamientos, y poco a poco emerge una figura más comprensiva y humana. La enemistad que había definido su relación se disuelve en una incómoda pero prometedora trinchera de entendimiento. Como arquitecta de esta transformación, Helen actúa con una sabiduría forjada por años de adversidad. No se considera victoriosa únicamente por haber conseguido la seguridad financiera, sino porque ha logrado sembrar las semillas de un cambio más profundo en su entorno familiar. Cada pequeña victoria en este camino de reconciliación requiere de un esfuerzo constante de tener la humildad de perdonar y de tener la fortaleza de sostener conversaciones difíciles. Es un recordatorio poderoso de que la verdadera justicia no se mide por el castigo, sino por la posibilidad de redención. Mientras la trama de esta historia de revancha emocional se despliega, uno no puede dejar de reflexionar sobre las lecciones reveladas. Es en la profundización de los lazos humanos donde esta narrativa encuentra su núcleo más resonante. La venganza en su forma más constructiva se convierte en un puente hacia la comprensión, un medio para reparar lo que alguna vez parecía irremediablemente roto. Este capítulo de reconciliación familiar es también una advertencia hacia aquellos que, cegados por el egoísmo, son incapaces de ver el daño que infligen hasta que sufren las consecuencias de sus actos. Nos invita a todos como espectadores y partícipes de nuestras propias historias a revisar la forma en que navegamos las complejidades de las relaciones humanas. Con cada conversación compartida y cada acercamiento logrado, Helen no solo reconstruye los lazos con Michael y Linda, sino que también inspira un cambio colectivo. Su viaje de retorno no es solo hacia una nueva casa, sino hacia las raíces de lo que significa ser una comunidad y una familia. Al elegir un camino guiado por la reconciliación, Helen nos recuerda que a pesar de todas las transgresiones pasadas, siempre queda espacio para el perdón y la esperanza. En última instancia, el poder de esta narrativa reside en la inquebrantable fe de Helen, en un futuro mejor, un futuro que a pesar de las sombras del pasado, está lleno de posibilidades para sanar y florecer. Mientras la familia avanza en un terreno renovado de empatía y entendimiento, nos queda la certeza de que lo más preciado no es el triunfo personal de Helen, sino la luz de sabiduría y amor que ha conseguido irradiar a través de las tempestades de la vida. Helen continúa su camino ahora, con la mirada puesta no solo en su bienestar, sino también en la promesa de que las generaciones futuras heredarán un legado más humano y comprensivo. Esta reconciliación imperfecta, aún en curso, es un testimonio de que aunque el camino hacia la redención puede ser arduo, los resultados siempre justifican el esfuerzo. Linda, arrancada de su zona de confort y forzada por las circunstancias a entrar en el mundo laboral, empieza a experimentar una transformación que nadie, ni siquiera ella, esperaba. Su nueva vida como trabajadora revela un mundo que antes había visto desde su cómodo pedestal, despierta en ella una comprensión nueva y más profunda de las luchas que otros han enfrentado en silencio. La espesa neblina de arrogancia que durante tanto tiempo había oscurecido su visión comienza a disiparse con cada día de trabajo arduo y jornadas desafiantes. El trabajo anteriormente visto por Linda como un último recurso se convierte en un maestro implacable, pero justo enseñándole la humildad necesaria para valorar el esfuerzo humano. Cada tarea que realiza se convierte en una lección valiosa, una historia encarnada de sudor y perseverancia. Lentamente Linda comprende la carga que Helen había soportado en silencio durante tanto tiempo, y esto cataliza un cambio gradual en su visión de la vida y de las relaciones. A medida que Linda toma conciencia de este nuevo mundo, comienza a surgir en ella un respeto genuino hacia Helen. Antes su desapego había envenenado el ambiente familiar, pero ahora el reconocimiento de su propio error
alimenta un deseo de reconciliación. Las cicatrices de sus acciones pasadas no desaparecen de la noche a la mañana, pero sirven como recordatorio constante de la importancia del respeto y la empatía. Michael también observa esta metamorfosis en su esposa con asombro y esperanzada curiosidad. Había estado atrapado en un conflicto silencioso dividido entre su lealtad hacia Helen y la necesidad de mantener la paz con Linda. Ha sido testigo de cómo las consecuencias del plan de justicia de Helen han impreso lecciones imperecederas en Linda. Ante este cambio, Michael se siente inclinado a reparar finalmente el vínculo entre Helen y su propia familia. Sintiéndose inspirado por el nuevo compromiso de su esposa con la superación personal, él mismo se esfuerza más por ser un mejor hijo y esposo. La relación entre Helen y Linda, una vez tensa hasta el punto de ruptura, comienza lentamente a sanar. Las conversaciones superficiales se vuelven más profundas, cada palabra aliviando un poco el peso de los resentimientos pasados. Para Helen, esta transformación de Linda es tanto una confirmación de la eficacia de su plan de justicia como una señal de que la reconciliación no solo es posible, sino también ampliamente beneficiosa para toda la familia. Con cada día que pasa, Linda emerge más sabia, llevada ahora por un impulso renovado de corregir los errores de su pasado. Decidida a no perder la segunda oportunidad que le ha sido otorgada, se esfuerza por crear un ambiente más solidario y amoroso para Michael y sus seres queridos. Juntas, Helen y Linda empiezan a reconstruir un hogar fundado no en la obligación o el resentimiento, sino en el respeto mutuo y la comprensión. Este avance positivo dentro de la familia no ocurre sin esfuerzos compartidos. Requiere valentía para admitir errores y aún más para perdonarlos, pero en última instancia, este camino entrega frutos que superan todas las expectativas. Linda, quien inicialmente era vista como antagonista de Helen, ahora se erige como un ejemplo de cambio y redención. Su historia se entrelaza con la de Helen, no como un contexto de venganza, sino como un testimonio conmovedor de crecimiento personal y reconciliación. La transformación de Linda ofrece a la familia una nueva perspectiva, un faro de esperanza que guía sus pasos hacia un futuro más brillante. La fortaleza del lazo familiar es puesta a prueba, pero este sale indudablemente fortalecido. De las cenizas del conflicto y malentendidos, surge una familia unida por un sentido renovado de propósito y amor compartido, resultado de la superación del pasado. Y así, en esta metamorfosis, Linda no solo encuentra su propia redención, sino que también abre la puerta a una nueva era de comprensión para todos los involucrados. Helen, en el ápice de su transformación, se encuentra sentada en su terraza reflexionando sobre el sorprendente giro que ha tomado su vida en los últimos años. El viento acaricia suavemente su rostro, como recordándole que el cambio es una constante en la naturaleza, e igual lo ha sido en su vida. La satisfacción que siente no es meramente el triunfo sobre aquellos que alguna vez le hicieron sentir pequeña, sino la magnitud del cambio que ha logrado generar en el corazón de su familia, que aunque lastimado ahora palpita al unísono. Es imposible mirar hacia el futuro sin considerar el oscuro camino recorrido. Helen, quien alguna vez se sintió atrapada en una rutina de sacrificios y traiciones, ahora puede erguirse con dignidad, sabiendo que su perseverancia abrió las puertas a un nuevo comienzo. Para ella, este viaje fue tanto un reajuste psicológico como una reafirmación de su valor intrínseco. El eco de pasos viejos se desvaneció no por una venganza amarga, sino por una lección de vida ejemplar que se desplegó ante aquellos alrededor suyo. Michael, su hijo, es el testimonio más claro del cambio que Helen fomentó, de ser un hijo complaciente, ciego, ante las injusticias sufridas por su madre, a un hombre contrito que finalmente ha aprendido a poner a la familia primero. Helen, lejos de ser vengativa, utilizó sus recursos no para destruir, sino para edificar un entendimiento renovado. Esa lección de humildad reverberó no solo en Michael, sino también en Linda, quien ahora ve el valor del trabajo arduo y la empatía, habiéndolas experimentado de primera mano. La reconciliación fue un proceso lento pero seguro. Helen sabe que los verdaderos cambios toman tiempo y voluntad, tanto como lo hizo la construcción de su hogar, ahora un santuario de paz y respeto. Su fortaleza emocional fue esculpida en los fuegos del sufrimiento y la injusticia.
Pero en lugar de dejarse consumir, encontró la manera de canalizar su dolor hacia una transformación positiva que la liberó, y de paso liberó a sus seres queridos de cadenas invisibles que ellos ni siquiera sabían que los ataban. Al mirar con visión introspectiva, Helen se da cuenta del poderoso efecto que la justicia, cuando se aplica con sabiduría y compasión, puede tener. No ha sido un viaje solitario. La tribulación compartida ha fortalecido los lazos familiares de manera insospechada. La vida tiene ironías. Piensa alguna vez desterrada de lo que consideraba su hogar, ahora es ella quien invita a otros a entrar en su nuevo espacio de amor infinito. Helen siente la tentación de plasmar su historia en papel, no con fines de autocomplacencia, sino como un legado para aquellas mujeres y hombres que aún se debaten en luchas desiguales. Imagina cómo sus palabras podrían servir como un rayo de esperanza para otros, un manual de estrategias para navegar entre las sombras del desengaño. Porque al final del día, lo que verdaderamente importa es quién te has convertido en el proceso de superar tus propias pruebas. El futuro se muestra brillante para Helen. Ella ve más allá de su propia historia, visualiza una comunidad en la que mujeres como ella no tengan que doblegarse ante circunstancias injustas. El aroma del café recién hecho la devuelve al momento presente, y con una sonrisa tranquila agradece cada lección aprendida. Mientras su mirada se posa en el horizonte, Helen entiende que el verdadero poder reside no en tener control sobre los demás, sino en haber conquistado la tempestad dentro de uno mismo. Este fin es realmente solo el comienzo. Para Helen, la vida sigue siendo un lienzo en el que pintar nuevas historias de amor, justicia y redención. La lección más importante que ha aprendido es que la verdadera victoria no siempre se trata de ganar la batalla, sino de emerger del otro lado con la gracia para perdonar y la sabiduría para seguir adelante. En la serenidad de esa tarde, Helen se prepara para cerrar un capítulo, pero está lista más que nunca para comenzar uno nuevo. Ella ya no se tambalea bajo el peso de la incertidumbre. Cada paso es firme y seguro. Desde las sombras de su antigua vida, emerge transformada con una calma que no requiere más que su propia presencia para imponer respeto. Las voces que antes definieron su existencia, ahora retumban en la vacuidad, perdidas en ecos de lo que una vez fue un tumulto de juicios apresurados y promesas rotas. No necesita ráfagas de palabras para llenar los espacios vacíos dejados por la traición. El silencio que ahora gobierna su mundo es su mayor defensor, su escudo invencible. Helen ya no busca venganza, porque esa búsqueda la ha llevado al entendimiento de que el verdadero poder nunca reside en la opresión de otros, sino en la conquista silenciosa de las tempestades internas. Y allí, de pie en la penumbra de lo que una vez fue una cárcel emocional, entiende que ha ganado no solo una batalla, sino la guerra contra sus propios demonios. El aire está lleno de nuevas posibilidades, y en cada respiración encuentra la libertad para redibujar el mapa de su vida. A su alrededor, el mundo que conocía se desmorona como castillos de arena barridos por mareas implacables. La soledad se convierte en la única compañía de aquellos que una vez la ignoraron, una soledad que retumba con la amarga dulzura de las lecciones aprendidas a destiempo. Para ellos, Helen no es más que un reflejo distante en aguas donde la verdad solía distorsionarse, ahora claras y severas. Cada rostro que alguna vez la despreció, ahora se sumerge en la reflexión que solo la oscuridad interna puede provocar. Y tú, si estuvieras en su lugar, ¿habrías tenido la paciencia de observar la verdad consumirse desde adentro? Las lecciones más duraderas no necesitan proclamarse en alta voz. Se graban en el alma con la calma de un amanecer tras la tormenta. La transformación de Helen se ilumina suave pero claramente, como un faro solitario en la niebla, guiando a aquellos perdidos hacia una claridad inesperada. No todos la seguirán, pues no todos están listos para mirar más allá de sus propias sombras. Sin embargo, aquellos que lo hagan encontrarán el camino pavimentado con las historias no contadas de resistencia y redención. Y mientras algunos finales se escriben con el estruendo de puertas cerrándose, el de Helen es una oda a la serenidad encontrada. En una habitación bañada por la tenue luz de una nueva madrugada, una puerta se desbloquea no con un ruido ensordecedor, sino con el suave susurro de perdones otorgados sin palabras. Allí, el anillo que alguna vez representó la traición yace en el suelo, testimonio silencioso de conquistas íntimas. Quizás no haya instrucciones claras ni consejos directos al final de este camino. Después de todo,
Algunos finales no necesitan ser ruidosos. Son sagrados en su tranquilidad. Tal vez encuentres serenidad al dejar que el vacío te hable revelando secretos que solo el silencio sabe guardar. Helen, ahora parte del etéreo tejido de resiliencia y fortaleza femenina, entiende que este es su verdadero legado. Para ella y para ti el viaje continúa.